Hola, aquí estoy emocionada para enseñarles a tejer este chaleco o bolero. Le puede colocar el botón o sin botón, como usted prefiera, como más le guste. Está tejido de una sola pieza. Lo puede tejer a la medida que guste. Está paso a paso para tejerlo en cualquier color o material que elija. Para hacer este tejido voy a usar este hilo. Es hilo cintilla. Es plano como si fuera listón. Muy bonito que luce el tejido. Se trabaja muy bien con este material, me gusta mucho. Si gustan visitar mi página para que vean la variedad de colores que tengo disponible para ustedes. El gancho que voy a usar es la letra H, que son 5 milímetros. Se van a necesitar marcadores, la aguja para unir los lados. Si va a colocarle algún botón, usted decide, y las tijeras. Le voy a dar la medida de la mitad del tejido, que es la espalda, es de hombro a hombro. Tengan en cuenta que este tejido se extiende, así de que le voy a dar la medida. Son 12 pulgadas, que son 30 centímetros y medio. Aquí está la medida. Aquí le doy la medida de largo. Es muy difícil tener la medida exacta porque aquí como que está encogiendo la cadena al momento que tejemos las vueltas sobre la cadena. Se fija que aquí hace una onda, no está recta, quiere decir que mide más. Son 30 pulgadas, 76 centímetros. Ahí está la medida. Aquí tengo 100 cadenas para empezar el tejido. Tejo 2 cadenas más para el punto alto. En total voy a pasar 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la siguiente voy a tejer el primer punto alto. Y vamos a continuar tejiendo en cada espacio de cadena un punto alto para tener 17 puntos altos, contando las 3 cadenas que dejamos de tejer. 17 puntos altos. Aquí tengo los 17 puntos, podemos marcarlo. Vamos a tejer 17 medios puntos dobles desde el siguiente punto. Ahí tengo 2, 3. Aquí tengo 17 medios puntos dobles, lo marco y tejo 32 medios puntos y los vamos a marcar. Aquí tengo 30 medios puntos, 31 y 32. Aquí lo marco y voy a repetir los 17 medios puntos dobles y 17 puntos altos. Empiezo el primero, medio punto doble, 17 voy a tejer y los marco, y voy a continuar con 17 puntos altos al final para terminar la primera vuelta. 17 medios puntos dobles y 17 puntos altos. Ok, ahí está la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Estas 3 cadenas es el punto que tenemos ya en la vuelta anterior. Vamos a seguir en el siguiente punto con el lazo de la parte de atrás. Lo voy a tejer. Todas las vueltas se van a tejer en esta forma. En el lazo de atrás se van a tejer los mismos 17 puntos en el lazo de atrás. Para que nos vaya quedando resaltado este lazo en medio de 2 vueltas.
Ok, aquí tengo los 17 puntos altos y voy a continuar donde tenemos los 17 medios puntos. Tejemos los 17 medios puntos dobles en el lazo de la parte de atrás, medio punto doble. Ahí tengo 17 medios puntos dobles y voy a continuar en el lacito de la parte de atrás tejiendo medio punto, que van a ser 32 medios puntos. Tejo los 17 medios puntos dobles, 17 medios puntos dobles, y tejo 17 puntos altos, sin olvidar el lacito de la parte de atrás. Voy a terminar los 17 puntos altos. Aquí tengo este punto alto, lo tejo y tenemos las 3 cadenas. Voy a tomar el lazo de atrás para que tenga la misma forma, el lacito que va formándose en medio de las 2 vueltas, y vamos a continuar con 3 cadenas. Este punto ya está tejido en las 3 cadenas. El siguiente en la parte de atrás, todas las vueltas se van a tejer igual. El lacito en la parte de atrás, ahí está. Aquí lo está haciendo en esta vuelta el lacito en la parte de arriba, y esta lo está haciendo en esta parte. Ahora vamos a continuar tejiendo lo mismo, 17 puntos altos, 17 medios puntos dobles, 32 medios puntos en la mitad del tejido, 32. Aquí tenemos 17 medios puntos dobles y 17 puntos altos, siempre tejiendo en el lacito de la parte de atrás todas las vueltas y dándole la terminación que les mostré en esta parte, en la tercera cadena, al terminar cada vuelta. Vamos a avanzar y les voy a ir mostrando las vueltas que se van tejiendo. Aquí, si su hilo es más grueso, puede tejer 15 y 15 y 30 y 15 y 15. O si su hilo es más delgado, puede tejer 20, 20, 40, 20 y 20. O si lo quiere hacer más grande, también igual, 20 y 20, 40 y 20 y 20. Con un hilo más grueso, con esa medida. Usted puede dividir la misma cantidad, más o menos la misma cantidad que suman las 2 partes, el punto alto y el medio punto doble. Tiene que ir aquí sumando estas 2 partes. Aquí le faltan 2 puntos para tener los 34 puntos que van aquí. Pero como tengo nada más 100 cadenas de base, no puedo poner la misma cantidad doble aquí porque me va a quedar muy grande. Si usted lo quiere más grande, puede poner aquí 34 y van a ser 34 en 17 y 17, 34. Si usted lo quiere más grande en la bocamanga, le pone 34 y 17 y 17. Solamente es cuestión de dividir la cadena de base a la medida del hilo y la medida de la persona. Esto es lo que ha avanzado en el tejido.
Les voy a recomendar algo muy sencillo para no estar contando los espacios. En realidad casi tejí media tarde un espacio así de pequeño. No podía avanzar porque me faltaban puntos, me sobraban puntos y tenía que estar contando, destejiendo, y esto fue el resultado que de esta manera lo hice para poder avanzar. Cuando estoy tejiendo a este lado, estoy marcando el último punto de los 17 en este lado. Hago la siguiente vuelta a este lado y paso el marcador. Es más fácil pasar el marcador cada vuelta a estar contando y estar destejiendo, yo se lo aseguro. Aquí los 17 también marco el último, y acá también marqué el último a este lado. Aquí todavía no lo muevo porque apenas estoy en la vuelta para terminar. Al decir 17 cambio este para la vuelta que estoy haciendo, y los 32 que tenemos a la mitad no los marco, porque marco el último y marco el primero de los siguientes 17. Así es de que los espacios que tengo son los 32 puntos de medio punto. Estos son los de medio punto doble, y aquí tenemos los puntos altos. Y aquí al final de la vuelta marco el punto a este lado. Al momento de hacer esta vuelta, el primer punto de los 17, que no los tengo que contar porque es este que tenemos aquí arriba, es este, muevo este marcador para el primero de los 17. Y aquí tengo el primero de los 17 de este espacio. Lo subo este, y si viera cómo se avanza en esa forma, bastante. Aquí también a este lado lo tengo marcado a este lado. A este lado lo voy subiendo el marcador, y aquí tengo estos dos también, los voy subiendo. Este lo voy a subir cuando regrese en la vuelta, en la parte de arriba, cuando lo vaya a terminar el punto. No espero a terminar la vuelta. Al momento de tejer el punto lo cambio, y va a avanzar demasiado rápido porque son puntos muy sencillos y solamente es tejer un lado y el siguiente lado. Este tejido lo hice con 100 cadenas con el gancho número 6, y este con las 100 cadenas, pero cambié el gancho a número 5, que son 5 milímetros. Aquí está la diferencia de la medida. Es este espacio, casi es más de 1 pulgada, como 1,5 pulgadas. Y acá tengo la 1,5 pulgadas, que no se pase. Y acá casi 1 pulgada. Está un poquito movido. Si cambia el número de gancho, entonces va a hacerse más grande el tejido. Como lo estaba viendo muy grande, no lo terminé en esta medida. Es más grande. Esta es como talla M, mediana, en esta. Y empecé con los mismos 100 cadenas, pero con el gancho 5. Aquí está terminada. Esto es todo lo ancho. La medida que van a hacer es la espalda. Esta es la espalda, y este tejido tiende a extenderse y a juntarse, así es de que no van a tener problemas para que estire un poco. Casi vamos a decir que la base va a ser lo de abajo también, que tenga la medida de la espalda, lo que es abajo de la cintura y los lados del frente. Esta parte
va a hacerlo en esta forma. Y como estira, así de que queda muy bonita la forma de la parte de la espalda. En total tejí 50 vueltas para esta medida, que es pequeña la medida. Voy a doblar el tejido para unir los lados. Este lado lo voy a colocar al lado derecho del chaleco y el lado izquierdo. Esta es la costura. Aquí tenemos los 32 puntos de medio punto y tomamos 5 y 5 puntos de los medios puntos dobles. O sea que vamos a tener en total 32 más 10 van a ser 42 puntos en total en la bocamanga. Y a este lado le voy a colocar el ojal para el botón. Si usted gusta no ponerle botón, le puede poner un broche o simplemente sin nada, así se puede usar. Aquí le voy a dejar un espacio para el botón y lo voy a unir teniendo 42 puntos en la manga. Aquí también igual 42 puntos, y este lado sí lo voy a unir hasta la orilla. Voy a empezar en este lado a unirlo. Cualquier lado es derecho o revés porque es el mismo tejido los dos lados. Esta parte que tenemos en los dos lados, una es el cuello y la otra es la parte de abajo de la espalda y el frente. Las puntas son los lados delanteros. Aquí corté el hilo y enhebré la aguja para unir este lado, que es el izquierdo. Aquí marqué ya los puntos que voy a dejar para la manga. El lado derecho es donde tenemos la base de cadena para el ojal, porque no se extiende este lado y que es perfecto para el ojal donde tenemos la cadena de base. Aquí para unirlo es muy sencillo. Tomo el hilo, un solo hilo del lado contrario, un solo hilo, y regreso al hilo anterior, o más bien al punto anterior, al primero. Aquí tengo dos y aquí tengo el primero de este lado. Tomo un hilo nuevo, más bien un punto con un solo hilo, y el punto donde ya pasamos la aguja, el anterior. El último de este lado. Ahí está. Y vamos a ir ajustando el hilo. Un punto nuevo con un punto anterior. Aquí tengo que estirarlo para saber dónde estoy, porque al principio sí se confunden los puntos. Aquí está el anterior, el último. Siempre es un punto nuevo donde tenemos el hilo. A este lado tomamos un punto nuevo y el lado contrario tomamos un punto anterior, o sea, donde ya pasó la aguja. Ahí volvemos a colocar la aguja, un hilo nuevo, un punto nuevo con un anterior, un punto nuevo, siempre tomando un lacito por el punto que tenemos. Las líneas que tenemos en cada vuelta tenemos que ir figurando que no pierda la vista el punto, pero cuando tenemos un tejido diferente no se toman
los lacitos solamente, un lacito no, se toman 2 lazos. Ahí está. Ahí está el último. Tomamos uno nuevo con uno anterior. Y así vamos a continuar hasta donde está la marquita, que son 40 puntos. 32 los medios puntos que tenemos tejidos y 5 y 5. Aquí ya tengo el lado terminado donde coloqué el botón. Aquí está el espacio de la manga. Ahí ya tengo el botón para saber el tamaño del ojal. Estoy al lado revés. Con el siguiente lado, aquí está la manga, aquí anudé el hilo y voy tomando el punto, igual así como empezamos el anterior, solamente que aquí estamos tomando, este es el punto anterior, punto por punto igual, pero como tenemos aquí la cadena, un solo lazo de un lado, aquí está la cadena, aquí se ve la otra cadenita, es un nuevo con el anterior, siempre tomando el lazo de la orilla. Como que se pierde el punto, pero aquí está adentro el lazo con el anterior. Aquí marqué puntos de 10, de 5 puntos para que no quedaran los puntos fuera de lugar, porque como es diferente la forma que se está uniendo, se nos puede pasar un punto. Es mejor marcarlos. Este es el punto anterior. Ahí está. Tengo que tomarlo por la parte de abajo. Uno nuevo. Aquí está el nuevo con el punto anterior. Y aquí llegamos a la marquita, que quiere decir que vamos bien con los puntos. El nuevo con el punto anterior. Y aquí quito la marquita. Aquí voy a seguir para darle el tamaño al ojal. Aquí voy a unir como unos 3 puntos solamente en este lado. 3 puntos. Y aquí quizás unos 3 puntos también y ya termino. Aquí estoy terminando ya el ojal. Por dentro se toma el punto. Este último. Ahí está. A este lado ya le cosí 3 puntos. Voy a probar el botón solamente para ver si está a la medida. Todavía le falta un punto. Debe de quedar más cerrado el ojal. El siguiente punto, y aquí termino. En el siguiente punto, aquí está. Voy a cerrarlo. Ok, está. De nuevo voy a probar el botón. Ahí está, perfecto, entra muy bien. Ahí ya lo terminé. No tiene forma, solamente aquí está el ojal, el botón en las 2 costuras. Aquí están las mangas. Este es el cuello y la espalda, y atrás de la espalda. Aquí tenemos los hombros. En esta parte están los hombros. Y esto sería la parte del frente.
aquí lo abotono y ahí lo tenemos. Esta parte se abre, la parte de abajo, y ahí está la parte de frente. Ok, aquí está esta belleza terminada. Espero que le haya gustado. Si la tejió, comente en qué color, en qué talla la hizo. No se le olvide compartir el video, regálenme un like, se puede suscribir y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.